el centenario del nacimiento de Thomas Merton, y surgió de un modo casual. A la primera persona, al primero de los mertonianos al que conocí fue a Máximo, quien me mostró su entusiasmo. Él ha escrito algún artículo sobre él, es más, inició la tesis doctoral sobre Thomas Merton. Él me habló inmediatamente de Cristina, nos pusimos en contacto por otro medio, pudimos hablar sobre su interés sobre Thomas Merton y otro tipo de maestros de la espiritualidad, y después apareció Gonzalo, un lector empedernido donde los haya, también de Thomas Merton. Y yo sé que a él, bueno, pues él ha tenido un periplo, digamos, vital, y un periplo de lector, donde pensábamos que su experiencia nos podía ser muy iluminadora, ¿no? muy rica. Entonces, pues les pedí pues, que interviniesen en este acto, que es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es que ellos durante 10 minutos nos hablen de su experiencia como lectores de Thomas Merton. Cuando nos reunimos para preparar este acto, acordamos que cada uno con absoluta libertad hablase de lo que había sido su experiencia. Sobra decir bueno, doy por sentado que todos los aquí presentes, estoy convencido de ello, conocemos la obra de este genial escritor. Ausi me dice que no, Rosa tampoco. Bueno, les tiramos unos dardos. Muy bien. Así que yo me callo porque la idea es que ellos hablen, ya digo, durante 10 minutos. Si se pasan les miramos mal y así ya saben que se tienen que callar para que después también podamos nosotros intervenir y dialogar con ellos, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias por su asistencia y empezamos por estricto orden alfabético. Gonzalo, tienes la palabra. Pues claro, 2 minutos antes de los avisa. Sí. Bueno, muchas gracias a Juan Fran, porque es un placer estar con todos vosotros, y poder compartir pues una experiencia mía rara, porque mi vida ha sido un poco dando muchos tumbos por ahí, con Thomas Merton. Yo la primera vez que lo conocí fue a través de Ernesto Cardenal, que todos nos acordamos de él por la bronca papal que le dio Juan Pablo I, sí, que fue impresionante. Cuando digo, pero él fue novicio de Thomas Merton. Entonces escribió un libro de poesía que se llamaba Vivir en el amor, que él pues se lo dedicó a Thomas Merton, ¿no? Entonces a través de él pues ya lo conocí, y posteriormente en una librería de Barcelona, La Hormiga de Oro, que no sé si existirá todavía. Sí, existe. Encontré La Montaña de los 7 Círculos, que bueno, pues es el libro en el cual pues yo me voy a centrar un poco, porque es el que más yo he leído. Ahora, los diarios yo creo que lo complementan mucho, porque yo creo que, no sé si mis compañeros estarán de acuerdo, a lo mejor el libro en sí deja alguna laguna, algunas dudas, no todo se entiende muy bien, y con los diarios, algunos de los libros que han publicado en el centenario, pues yo creo que se entienden mucho mejor algunas de las cosas. Yo voy a empezar leyendo las palabras del Papa Francisco, porque en su visita a Estados Unidos pues tuvo un recuerdo, además un recuerdo muy memorable para Thomas Merton, porque lo puso con los líderes espirituales y nacionales de Estados Unidos junto a ellos, ¿no? Junto a Martin Luther King, junto a Dorothy Day y Abraham Lincoln, y lo nombró y dijo unas palabras de él que yo creo que lo definen bastante bien en conjunto. Entonces, dice, fue sobre todo un hombre de oración, un pensador que desafió las certezas de su tiempo y abrió nuevos horizontes para las almas y para la Iglesia. Fue también un hombre de diálogo, un promotor de la paz entre pueblos y entre las religiones. Fue un hombre verdaderamente, podríamos decir, enciclopédico, renacentista, no sé cómo llamarlo, pero sobre todo fue un hombre de Dios, fue un hombre que él buscaba la soledad. Además, la buscó siempre de una manera que mis compañeros supongo que lo compartirán de una manera muy polarizada, muy especial, siempre en la frontera. Fue un hombre que vivió siempre en una frontera, ahí en los cruces de caminos, ¿no?
donde los últimos son invitados al reino, pues él se situó siempre mucho ahí. Buscaba permanentemente la soledad, pero a la vez estaba permanentemente en el mundo. Para mí es una de las cosas que más me llamaban y me llaman la atención de él. O sea, nada pasaba desapercibido a su interés, ni la lucha por los derechos civiles, ni la guerra del Vietnam. De hecho, su propia orden fue un poco, lo censuró, si no del todo casi. Más su orden, más que la Iglesia Católica, ¿eh? Y luego fue un hombre también que buscó siempre, digamos, una esencia común con el misticismo oriental, ¿eh? Buscó esa esencia común y buscó también la esencia común con otras religiones o con otras prácticas cristianas. Es decir, fue un hombre ecuménico, es decir, fue siempre un hombre muy buscador, y llama la atención que muy buscador desde un monasterio, y no solo eso, sino que sus últimos años, por deseo propio, que por fin se lo concedieron, fue en una cabaña. O sea, él se hizo ya al final de los 3 últimos años de su vida de monje fueron como eremita, ¿eh? no como... Entonces la montaña de los 7 círculos, por centrarme un poco, fue su primer libro de éxito, ya como monje. Ya había hecho los votos solemnes, que los hizo en el 47. Pues bueno, el libro se terminó de escribir en el 46 y lo publicaron en el 48. Un amigo le ayudó bastante, un amigo de la universidad. Luego os comentaré un poco la importancia que para él tuvo aquello. Y ahí relata un proceso de conversión. Un proceso de conversión que es muy bonito, a mí me encanta, porque es ver un poco cómo trabaja Dios, ¿no? Cómo trabaja Dios con la suavidad que lo hace y utilizando los medios de la vida que todos tenemos, ¿no? Pues los amigos, la familia, las circunstancias profesionales, los gustos personales, la vocación personal. La verdad es que es muy bonito ver esa suavidad, esos toques, digamos, que le va dando, y también es muy bonito ver cómo responde. Yo creo que es un hombre que siempre respondió con mucho amor y con una gran disposición a todo lo que venía de Dios. Eso a mí personalmente es una cosa que me llama mucho la atención, ¿eh? Claro, todos imaginamos unos toques de Dios a veces, pues eso, paulinos, violentos o bruscos, ¿no? Esto fue un proceso que duró bastantes años, y que él cuenta pues muy bien en este libro, además de una manera pues extraordinariamente vital. Era un hombre con una atención extraordinaria, incluso a cosas como ruidos, ¿verdad? Es muy llamativo, ruidos, imágenes, olores. Era un hombre, y todo eso lo incorporaba. Y todo eso le va llevando, y es una cosa muy interesante, en una vida que fue pues dura, vamos a ver, dura, curiosa, porque él tuvo una infancia muy especial, nómada. Él realmente era nómada. Su madre murió cuando él tenía 6 años, vivió con su padre en diferentes sitios, a veces vivía con sus abuelos en Estados Unidos, y gran parte de su infancia la pasó en Francia y en Inglaterra. O sea que fue un hombre... Yo creo que eso le marcó, porque hay muchas veces que dice, por fin he llegado a casa. Yo creo que esa sensación de llegar a casa, de volver a su lugar, a su fuente, para él fue una cosa pues muy importante y primordial. La relación con su madre, pese a que era pequeño, no debió de ser muy fácil. Él dijo una vez que los hombres solitarios habitualmente habían tenido madres muy severas. Y claro, yo creo que eso era un poco, hablaba de él, ¿no? La relación con el padre fue muy buena, yo creo que él le veneraba en muchos aspectos. Y murió cuando él tenía 16 años. Yo creo que eso también para él fue son unas páginas que casi hacen llorar, cuando él hace llorar no por lo que él relata de la muerte de su padre, sino porque cuenta muy bien esa sensación de opresión, de la tristeza cuando produce opresión, cuando no se exterioriza. Y verdaderamente es una cosa, a mí personalmente, de todo lo que he leído del libro, a mí es lo que más me impresionó de él, ¿no? Cómo cuenta la muerte de su padre, que fue una cosa pues
pues muy vívida, sobre todo esa sensación pues de soledad, ¿no? Luego pues ya de adolescente, bueno, empieza su carrera universitaria, bueno, él no es que hable pestes, no habla pestes de nada, es una cosa muy curiosa en él. No hace críticas duras de cosas que le han pasado, ni de los entornos que ha tenido. Dice que no le gustan, pero no se mete a saco, no es un hombre que critica con gran violencia o virulencia las cosas que le han pasado. Y entonces, ¿verdad? Pues allí dice que tiene pues, una experiencia, yo creo que muy mala. No, en el libro no se explica muy bien por qué. Si luego en el diálogo si alguien quiere preguntar o tiene sus dudas, pues igual algo se sabe de que bueno, pues él vivió la vida pues todo lo que pudo y más. Él habla como de un vacío horroroso, con una sensación que al final le produjo un hastío pues muy intenso. Él de hecho, cuando ya acaba sus estudios en Cambridge y vuelve a Estados Unidos, yo creo que para él fue un poco una liberación. Yo creo que él lo vivió, no sé si estaréis de acuerdo, pues un poco con una sensación de alivio interior fuerte, ¿no? Y allí en Estados Unidos, cuando vuelve y entra en la Universidad de Columbia, es allí donde, bueno, perdón, me he olvidado una cosa, que yo creo que es, hablando de cómo trabaja Dios. Perdón, bueno, sí. podría citar un poco más, es que no sé. Perdón. Sí, vale. Bien, vale, es que no me gusta hablar muy alto, pero bueno. Cuando era adolescente hizo un viaje a Roma, además lo hizo solo, pues como en aquellos tiempos, y es muy llamativo porque empieza a entrar en las iglesias. O sea, él tenía como una llamada y a él le llama fuertemente la atención la pintura, los frescos, y él lee el Evangelio por primera vez, solo, lo lee por primera vez. Ya hay como un acercamiento y visita una trapa, que a mí me pareció un detalle increíble. A los 16 años se le ocurrió ir a la trapa que hay cerca de Roma, que creo que se llama Trefontane, ¿no? Se llama así. Es una cosa muy curiosa, como si hubiera tenido ya como un toque, ¿no? Bueno, pues eso fue, digamos, el primero. Ya en Estados Unidos, cuando entra en la universidad, él atribuye a la providencia de Dios el grupo de gente que encontró allí. Él dice que Dios los juntó y muchos de ellos, de hecho, se acabaron conversos, no solo él, sino alguno más de los amigos. Y con algún profesor que tuvo que a él le marcó profundamente. Yo creo que ahí tiene su toque en la razón. Primero, digamos que Dios lo toca en el arte, que su padre había sido además pintor. Yo creo que lo toca ahí en un punto clave de su persona. Y luego lo toca en la razón. Y lo toca en la razón a través de la filosofía escolástica, que me resulta un tanto de pues el hombre se atrevió con cosas duras y abstrusas, y dice que a él le cambió mucho la vida el concepto del ser de Dios, la seidad de Dios. Dice que a él eso le impresionó, el que Dios fuera el innombrable, el que no pudiera ser reducido. Dice que a él le impresionó tremendamente, ¿no? Bueno, y ahí empieza un proceso que le lleva, pues, claro, él lo va contando, tampoco va definiendo grandes acontecimientos, pero parecen ya como pasos naturales. Se bautiza, comulga, y el mismo día. La verdad es que cuando cuenta el bautizo, pues es impresionante. Yo creo que es un momento también que si lo leéis os va a emocionar, el momento de su bautismo. Y inmediatamente, que también me llama mucho la atención, empieza a pensar en ser sacerdote, casi sin solución de continuidad. O sea, en ese momento ya nace en la idea de ser sacerdote. Digamos que todos esos años son un poco pues la maduración, pero una maduración con momentos que a mí también me impresionan por su misticismo. Él, por ejemplo, en un viaje a Cuba le gustaba mucho Latinoamérica. De hecho, él pensó siempre en fundar allí, en fundar alguna trapa en Latinoamérica. Le encantaba, por supuesto, los místicos españoles, incluso el idioma español, él sabía varios idiomas. Dice que con el español se podía hablar muy bien de Dios. Dice que era el idioma que mejor se podía hablar con Dios
que mejor se podía entender y que mejor se podía hacer oración. Una cosa muy bonita para todos nosotros. Bueno, en Cuba, ¿verdad? Él tiene una experiencia que a mí me parece también impresionante. En una Eucaristía, él tiene una presencia, la presencia de Dios. Él ve la presencia de Dios. La ve, a ver, no con los ojos sensibles, pero él tiene una fuerte sensación de la presencia de Dios. Ya posteriormente, a través de unos amigos, pues ya van digamos, haciendo más sólido la idea de ser sacerdote, que si franciscano, que si no franciscano. Su primera idea fue ser franciscano, y él dice, con una autocrítica un poco dura, que es que era una regla fácil, y que como lo vio fácil, pues un poco que se apuntó. La verdad es que era un hombre con una capacidad de autocrítica tremenda, y además muy socarrón, o sea, un tío con un humor a veces un poco ácido, incluso consigo mismo. Pero los franciscanos, ahí no queda muy claro, él hay un momento que se pregunta, bueno, y yo he sido sincero, yo les he contado mi vida a estos señores. Y dicen, no, yo no les he contado mi vida a estos señores, ni mis andanzas, ni mis no novias, ni lo que hice o dejé de hacer. Entonces, por lo visto, él lo contó, y no sé, no debió gustar mucho, bueno, no sé si gustó o no gustó, porque él tampoco se explaya. El caso es que, bueno, que le dicen que se lo piense, no lo aceptan en la orden de los franciscanos, que se lo piense un poco. A él le produce un fuerte dolor interior, lo pasa realmente muy mal. Me parece que es un año o año y medio en que él está verdaderamente pues muy despistado, muy dolido. Luego hay un capuchino en una confesión que él lo cuenta, que se le porta hasta feo. Yo creo que es de las veces que más claro habla de que una persona se ha portado mal con él. Incluso en el acto de la confesión se le puso un poco duro. Y el hombre salió llorando. Incluso el capuchino le reprochó el que estuviera llorando. O sea, realmente lo pasó mal. Y él es rescatado por un amigo, por unos amigos que le van reconduciendo diciendo, bueno, vamos a ver, piénsatelo, lo de nuestro sacerdote, ¿por qué exactamente? Y entonces va a un retiro a Getsemaní, a la abadía de Trapense. Bueno, claro, es ahí donde probablemente ya su corazón ya quedó enganchado, ¿vale? En ese año de crisis su corazón queda enganchado allí, y más adelante, a través del contacto con una duquesa, de la baronesa, que llamó, esta señora, era una rusa exiliada, era una mujer que tenía una actuación muy fuerte en Harlem, en unos años en la que yo debía ser, pues hasta puede que mucho peor que lo que es hoy día. Entonces él colabora con ella. Ella ve claro que él quiere ser sacerdote, además. O sea, a mucha gente, yo creo que todos menos él, lo tienen muy claro, ¿vale? Y entonces al final, digamos, que se decide, y ya, bueno, esto se puede contar a lo mejor de lo que lo estoy contando yo, se decide a entrar en la trapa. ¿Cómo se decide? Pues yo creo que es un cúmulo de circunstancias. Un amigo le dice que va a perder ese don, que no lo tiene que perder, ¿no? Que no lo tiene que perder. Y la llamada de la trapa en él es realmente muy fuerte, y entonces pues vuelve. Me gusta mucho cuando él relata el viaje a la abadía. Es un poco surrealista porque lo hizo en autostop y de unas formas un tanto raras, y pasan ahí unas circunstancias extrañas, entra en la abadía y bueno, pues ya un poco la historia que conocemos todos. Me impacta mucho ese proceso, me impacta mucho el final es una poesía a su hermano que murió en la guerra, entonces es una preciosidad, y si la podéis leer, pues os va a impresionar. Nadie te está mirando mal, pero es mi obligación hacerlo. No, al contrario, estamos expectantes. Pero si no, después, gracias Gonzalo, seguro, no, es un relato precioso de su vida hasta que llega a la trapa, fantástico. Máximo, te escuchamos con tanta o más atención. Vamos a ver, por situarnos un poco. Mi primer contacto con Merton fue en el año 68,
en uno de esos periódicos que cogías la mano y te las ponías negras y tal, de la tipografía, y estaba una foto en blanco y negro, decía Thomas Merton, el monje norteamericano, bueno, que tenía mucha polémica, ahora lo haremos, y entonces había muerto en el año 68 en Bangkok a la edad de 53 años con una situación muy problemática porque se hablaba que se lo habían asesinado, porque él estaba en contra de la guerra de Vietnam, y ahí luego hablaré de esto. Bueno, entonces fue ese mi primer contacto. Y bueno, eso me llamó la atención, porque todas estas cosas hay que contextualizarlas en un momento determinado de tu vida y de eso. Y luego ya aquí en Zaragoza, no sé dónde fue, no lo recuerdo muy bien, pero sí que me acuerdo que el primer libro que yo tuve en las manos, pues lo vi en alguna biblioteca de alguien, era La montaña de los 7 círculos, y con un marchamo de librería, para los que a lo mejor los conozcáis, que era la librería Aragón. Que la librería Aragón era una librería que, si uno baja por la calle Alfonso, cuando haces el chaflán, que ahora hay una cafetería a mano izquierda, pues esa cafetería era la librería Aragón, que era una librería que entrabas y estaba toda llena de libros, y entonces era una cosa, igual tenía 3 metros de altura o 3 metros y pico. Entonces tú entrabas, había un mostrador, lo estoy viendo ahora, y después todo lo demás era en madera, unas escaleras en madera donde subías a otro piso dentro de eso, todo lleno de libros, todo lleno de libros. Bueno, entonces, bueno, pues ese libro que yo recuerdo que ponía Librería Aragón, por eso, esas cosas. Bueno, pues ahí se quedó la cosa, porque yo ojeé algo de La montaña de los 7 círculos, entonces yo tenía como 20 años o yo qué sé, y la verdad que no entendía nada. Pero luego de vez en cuando en la prensa salía, Thomas Merton de vez en cuando salía en la prensa. Y luego así poco a poco pues fui leyendo cosas, me fui interesando la obra de Merton, me sentí identificado con ellas. Entonces vamos a ver este personaje. Este es un personaje, bueno, nace el 1 de diciembre, ¿sí? ¿Lo digo bien? Sí, el 1 de enero. Tú corrígeme, José. El 15 de enero. El 1 de enero. Madre mía. El 15 de enero. Me vas a obligar a verla. Yo no sé el año. Yo creo que nació, me estás obligando a mí a ver. Nació el 15 de enero, es lo único que sabía. No, perdón, nació el 31 de enero de 1915. Nació el 31 de enero de 1915 y murió el 10 de diciembre de 1968. Entonces, Merton es un hombre, por supuesto es un hombre inteligente, una gran facilidad para los idiomas, tremenda, para los idiomas, una facilidad tremenda, donde su padre es un pintor paisajista tipo Cézanne, que vive de la pintura, y entonces lo que hace su padre es ir viajando, copiando paisajes, etc., y hacía una exposición y enseguida lo vendía. Y su madre era una cuáquera norteamericana de origen australiano. ¿Qué es esto? El matrimonio se conoció en París. Era, digamos, un poco pues una vida, pues lo que es la vida de los artistas de entonces. Entonces, bueno, nace Merton, la educación que le quiere dar su madre a Merton es al margen de cualquier religión, o sea, no quieren hablarle de ninguna religión para que cuando se vaya haciendo preguntas, él lo decida, no quieren que tenga ninguna contaminación. Su madre muere cuando él tiene 5 o 6 años, lo cual le supone un gran problema porque la quiere ver, no le dejan ver, etc. Ahí hay un problema que él tiene. Y luego, como su padre viaja constantemente, pues él está con los abuelos y demás. Pero él es un hombre muy inteligente, a los 5 años es un hombre que sabe leer, sabe escribir y sabe dibujar. Y dibuja muy bien. Tanto el padre como la madre eran artistas, el padre era eso, los dos eran artistas. Y entonces hay muchas figuras de pinturas de Merton en eso que están bien, es un artista. Bueno, pues entonces todas estas cosas, bueno, ahí va creciendo Merton, yendo de un lado para otro. Por supuesto, él nace en Prades, en la parte francesa del sur de Francia, en la parte catalana francesa. Nace allí, pero luego él va a Francia, Inglaterra, luego también va a Estados Unidos. Bueno, la cuestión es que el francés lo habla, él es brillante en sus estudios, va cambiando de colegio obligado. Ahora acaba aprendiendo el inglés, el italiano, el latín, el griego. Es un hombre con una gran facilidad en los idiomas. Bueno, total que va con sus abuelos, va de un lado para otro. Cuando muere su padre, pues le dejan un pequeño patrimonio, que hay un abuelo, yo ahora los nombres se me van un poco, pero bueno, lo importante son los hechos, más que los nombres. Y entonces este abuelo al final con él tiene unos problemas porque gasta mucho, Merton gasta muchísimo.
y lleva una vida un poco bastante disoluta. Cuando va a Roma, que citabas tú, él como artista le impresionan mucho los mosaicos, las iglesias, le impresionan muchísimo. Y por ejemplo, una de las cosas que más le impresionan es el monasterio de Saint-Michel de Cussat en Francia. Bueno, todo un montón de cosas le impresionan, que bueno, se van quedando allí, luego él las rebobinará otra vez. Bueno, la cuestión es que está en Inglaterra, ahí tiene una vida totalmente disoluta, pero disoluta. Él es muy inteligente y bueno, hace una vida disoluta, pues en ese sentido se le compara mucho con San Agustín. Él en ese momento deja a una compañera embarazada y del que nace un niño, que de alguna manera se despreocupa, más o menos se despreocupa, y que luego en un bombardeo sobre Londres morirá la madre y el niño. Morirá. Bueno, él tiene una vida muy disoluta. Cuando va a Estados Unidos hace lo mismo, ahí en la Universidad de Columbia en Nueva York. Bueno, él va allí, pero al mismo tiempo es un hombre, es un buscador. Él recuerda siempre que su abuela paterna le enseñó el Padre Nuestro, y eso lo recuerda siempre. Entonces él tiene ahí una inquietud, tiene una búsqueda constante, no acaba de hacerlo, pero bueno, él es un hombre que lleva una vida muy disoluta, al final tiene unos grandes problemas con su tutor, porque se gasta todo, pero bueno, él ahí en Estados Unidos trabaja, escribe, gana dinero, bueno, todo esto. Bueno, al final él va buscando constantemente, y una de las cosas que hace dentro de esta búsqueda es el intentar entrar con los franciscanos para entrar allí. Pero claro, cuando entran los franciscanos, él de alguna manera cuenta su historia, cuenta su vida. Y claro, los franciscanos dicen, vaya personaje, realmente le niegan por eso. O sea, le niegan porque tiene un currículum impresionante. Tiene un currículum totalmente impresionante. Entonces, bueno, al final circunstancias le llevan a Getsemaní, y entonces él, bueno, pues decide meterse en Getsemaní. Él se bautiza el 16 de noviembre, bueno, es igual, en 1938 él se bautiza en la iglesia del Santísimo Sacramento y recibe la primera comunión también, en el año 38. Y luego él ya entrará en Getsemaní en el año 41. Él entra precisamente en Getsemaní el 10 de diciembre de 1941. Y aquí hay un hecho muy curioso, simplemente es lo que son, no significa nada, pero es un hecho muy curioso. Él cuando entra en Getsemaní, el 10 de diciembre de 1941, como 52 días después, es decir, el 31 de enero, cumpliría 27 años. En ese momento tenía 27 años. Y curiosamente, él, el 10 de diciembre del año 68, muere también. O sea, muere 27 años, es decir, la fecha del 10 de diciembre del año 41, 27 años después, exactamente 27 años después, muere él también en Bangkok. Es curioso cómo y marca el doble, ¿no? Lo digo por curiosidad, ¿no? Como pasa también con Santa Teresa, ¿no? Que ya sabemos que se murió un 3 y la enterraron al día siguiente, ya fue 15 días después, ¿no? Por el cambio del calendario juliano al gregoriano. Bueno, son anécdotas de esta. Bueno, entonces él entra allí, bueno, lo reciben. Hay que darse cuenta de una cosa en Getsemaní. Getsemaní en ese momento es un monasterio trapense que no tiene nada, son cistercienses de la estricta observancia, porque los hay de la común observancia. Por ejemplo, el monasterio de Poblet, un poco por situación cultural, ¿no? El monasterio de Poblet es un monasterio cisterciense de común observancia, y estos atienden parroquias. En cambio, de los de la estricta observancia, que son la mayoría, estos no atienden parroquias. Alguna vez puede ser que pueden hacer algún pueblo para echar una mano, pero no es lo habitual, ¿no? Bueno, entonces, en este monasterio de Getsemaní, por supuesto, trapense no tiene nada que ver con la tapa en España, o sea, es una noche al día, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en Getsemaní cuando Merton entra? Es un monasterio que tiene como 250, 280 monjes. Tiene. ¿Y por qué Getsemaní tiene tantos monjes? Bueno, había terminado la guerra de Vietnam, y entonces, como consecuencia de la guerra, muchísima gente que había estado en la guerra se producen transformaciones y entran en Getsemaní. Entonces hay montones de monjes, como en otros monasterios, que entran como reacción a la virulencia de la guerra y lo desastroso de lo que supone una guerra y haberla vivido, ¿no? Ahí entra Merton, conecta enseguida, porque claro, él conoce a mucha gente, como esta baronesa, él es un hombre fluido, cultísimo, como digo, habla varios idiomas, en fin, es un hombre de una gran cultura.
y enseguida conecta, hace su vida monacal, porque realmente Merton está allí. Es decir, antes de esos 27 años anteriores a Merton, Merton es un hombre que viaja constantemente a Estados Unidos, o sea, viaja constantemente. Y hay que ver en la época que él viaja, porque no es como ahora, era un viaje, él viaja constantemente de un sitio para otro, por lo tanto, él se mueve constantemente. En cambio, cuando él entra en Getsemaní, el monje hace votos de estabilidad. Entonces, prácticamente hasta el final de su vida, Merton no sale. O sea, sale a Louisville, que es la capital, o sea, él está en Kentucky. Entonces, él sale, digamos, como donde está el monasterio, pues para visitas médicas o cosas que puede hacer, ¿no? Pero él está en ese voto de estabilidad. Bueno, entonces él allí, bueno, pues él habla, le dan permiso para escribir enseguida. Y claro, en el año 48 publica La montaña de los 7 círculos. ¿Qué ocurre con La montaña de los 7 círculos? Pues que se convierte, dado el ambiente norteamericano de la guerra de Vietnam y todo esto, pues se convierte en un bestseller, de tal manera que los ingresos son millonarios. Y el monasterio, que era pobrísimo y no tenía ni una granja ni nada, gracias a los ingresos de La montaña de los 7 círculos, montan una granja modernísima de vacas, de todo. O sea, el monasterio cambia por completo gracias a los ingresos de La montaña de los 7 círculos. Merton en ese momento ya es un hombre muy famoso porque se había manifestado a favor de la paz, en contra de la guerra de Estados Unidos, en Vietnam, bueno, todo eso. Y entonces de alguna manera él creaba conflicto, pero bueno, la gente veía que también lo que decía era cierto, era verdad, y entonces de alguna manera era admirado, odiado, era un poco de todo, ¿no? Él de alguna manera también había militado en el Partido Comunista, militó muy poco tiempo, luego se retiró porque vio que era un partido que no iba a ninguna parte con él, pero él fue un estimulador digamos, de manifestaciones, etcétera, en contra de la guerra de Vietnam. Y estando en esta situación, en una de esas manifestaciones muere una persona, lo cual a Merton le produce un gran problema, y entonces ya decide, digamos, ya no manifestarse en contra de la guerra de Vietnam, porque él ve que tiene un gran poder de convocatoria y que la gente está dispuesta a ir a las manifestaciones. Y entonces, a través de ese fallecimiento de esa persona, de un joven, pues ya decide que no haga, ¿no? Bueno, y ahí está Merton. Y entonces ahí en el monasterio Merton se dedica a escribir. Entonces Merton es un hombre que tiene una escritura fluida muy rápida. Él escribe muy rápido, tiene la ventaja de conocer el griego y el latín, entonces él estudia a los padres de la Iglesia, entonces él se alimenta de todo esto. Y entonces él escribe, pero él escribe como una necesidad interior. Él escribe, él mismo autocorrige sus escritos. Total que al final Merton nos encontramos que es un hombre que tiene algo más en libros de prosa, y pensando en la época que él escribe, en los años 50, 60 y tal, el abad le pone un monje para que se haga de secretario, y bueno, a los novicios también le pasan cosas, a máquina, el monasterio va teniendo distintos cargos, entre ellos padre maestro de formador de novicios y demás. Bueno, entonces él pues al final acaba escribiendo algo así como 70 libros entre poesía y prosa. Tiene cientos y cientos de artículos que escribe en revistas que le piden, y artículos y demás. Y luego tiene algo más como 3000 y pico cartas que se escribe con la gente más importante cultural de la época. Entre ellos Juan XXIII y Pablo VI. Cartas que ellos tienen. Cuando empezó el concilio, Juan XXIII le pidió a los distintos monasterios y tal que escribieran algo, un mensaje para el Concilio Vaticano II, y entonces los monjes contemplativos decidieron que lo hiciera Merton. Y tiene un escrito muy interesante que me parece que ese libro no lo he visto, que es El Camino Monástico. El Camino Monástico. Sí, el Camino Monástico. La vida silenciosa. No, El Camino Monástico. Sí, bueno, pues entonces es un libro que tiene Merton. Bueno, pues es un escrito muy interesante. Es un escrito muy interesante. Y bueno, entonces ahí Merton, ¿qué hace? Pues Merton va escribiendo, y Merton, como escribe, lo importante del Merton es su antropología. O sea, él tiene una antropología exquisita. Yo diría que, vamos, si es difícil, no es bueno dar 10, hay que darle 9,99. Y una antropología maravillosa, exquisita, que es la clave por la cual él escribe también.
porque él cuando escribe de forma espiritual, reflexiona, él es un ensayista. Entonces, en su horizonte de pensamiento tiene esa antropología de la visión del hombre, del cristianismo, etcétera, que aprende de los padres de la Iglesia y sobre todo de San Ireneo de León. Y él lo va contrastando y él reflexiona, etcétera. Merton, la obra de Merton en castellano empieza a publicarse en Argentina. Argentina en esa época, en los años 60, en la que publica libros de pedagogía, en la que publica, bueno, en España los libros esos se leen importando desde la Argentina. Bueno, entonces él, todo eso. Entonces en España Merton no es bien, es decir, los militantes católicos, digamos, con otras miras, leen a Merton, pero oficialmente no. Y la orden cisterciense no le, vamos, más bien no gusta. Entonces, esta gente lee a Merton, y los hay, y muy bien, y muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces ocurre que una de las cosas que, aparte del estilo de Merton tiene un estilo directo. Para mí, lo positivo en Merton es que Merton coge las cosas que de alguna manera están escritas de forma complicada y él le da una finura y una elegancia tremenda. Aquí, por ejemplo, para que veáis, simplemente, cómo empieza la montaña de los 7 círculos. Dice, fijaros, simplemente, os lo digo despacio porque, o sea, es que el lenguaje es tan estupendo, dice, empieza así la montaña de los 7 círculos. Dice, en el último día de enero, 31, último día de enero, de 1915, bajo el signo de Acuario, en un año de una gran guerra y a la sombra de las montañas francesas de la frontera con España, él nace en Prades, vine al mundo, y aquí viene, fijaros, dice, libre por naturaleza, a imagen de Dios. Fui, sin embargo, prisionero de mi propia violencia y de mi propio egoísmo, a imagen del mundo que había venido. Fijaros cómo qué antropología detecta aquí. O sea, vine a este mundo libre por naturaleza, a imagen de Dios, y sin embargo era prisionero de mi propia violencia y de mi propio egoísmo, a imagen del mundo del cual había venido. Bueno, tiene una antropología exquisita en todo. Y entonces esto, que él a veces lo nombra como nuevas semillas de contemplación, o libros así que lo nombra, pues está presente en toda su obra. Ah, ¿ya termino? Bueno, pues ya está. Es que pues ya está. a mí me da pena, yo creo que os tendría que haber convocado uno a uno. No, bueno. Porque realmente... Bueno, simplemente por apuntar, entonces Merton, por ejemplo, él va escribiendo y hay, por ejemplo, obras que, como ejemplo, Semillas de Contemplación, pues luego no le acaban de convencer porque él evoluciona y escribe nuevas Semillas de Contemplación. Dice, yo mandaría a la papelera Semillas de Contemplación, pero luego, desde el punto de vista de la perspectiva, la gente, digamos, los estudiosos de Merton consideran que Semillas de Contemplación casi es mejor que Nuevas Semillas. Pero bueno, es eso. Luego él era un hombre muy generoso, ya termino. Por ejemplo, una de las cocineras que tenía en Getsemaní, que le atendía a él y muy bien, pues por ejemplo, luego tuvieron sus problemas, pero bueno, todo eso se arregló. Le regaló el original de una obra que ahora no reconozco, y cuando él murió, ella, como tenía los derechos de autor, porque era el original, pues la hizo la cocinera rica. La hizo rica, dice, pues toma, te regalo, que era un libro que en ese momento no tenía, dice, yo te regalo el manuscrito original para que luego todo lo que quieras. Bueno, pues ya terminé. Luego unas preguntas, pues me siento fatal. Cristina. Yo, si no les importa, me voy a poner de pie porque no sé hablar bien sentada, hablo muy mal. Yo conocí a Merton a través de Máximo. Máximo me lo presentó y me dejó 2 libros. Tú eras un espectador culpable de otra. No obstante, volví a leerlo con muy poquito espacio de tiempo entre una y otra vez, y me volvió a gustar muchísimo más porque encontré una narrativa súper fresca, una humanidad tremenda, un hombre que se cuenta a sí mismo, y tanto es así que la segunda vez que yo lo leí, yo no iba a leer La montaña de los 7 círculos, yo siempre pensaba, quiero con Merton. Y yo le hacía preguntas a Merton que no me podía contestar, pero que fui descubriendo las respuestas a lo largo de ir profundizando en su obra. Me quedó una idea, y es que yo decía, y si alguien me pregunta una vez, ¿cómo explicarías a Merton o cómo contarías a Merton o cómo has visto tú a Merton? Pues yo veía a Merton como una mesa. O sea, suena un poco así, pero para mí Merton es, la imagen que yo tengo para explicar a Merton es una mesa. Son 4 patas iguales, del mismo estilo, el que más les guste, del mismo color pero en distinto tono. ¿Por qué? Porque esas 4 patas, esos 4 pilares,
tratan un mismo tema pero desde ópticas diferentes, que es constantemente lo nuclear en la obra de Merton, por lo menos para mí, que es el paso de lo viejo a lo nuevo, de lo viejo a lo nuevo. Una de las patas sería la montaña de los 7 círculos, que es su propio paso, su propia evolución de lo viejo a lo nuevo en su vida. Después, la otra sería las aguas de Siloé, que es una historia del monasticismo cisterciense, del paso cuando salen de Europa y van del viejo mundo y van al nuevo mundo, que es América. Y Fernando Beltrán, que es un conocedor súper de Merton, tiene una frase muy bonita que dice que es el bautismo transoceánico de la orden, porque juega con el agua, ¿no?, de alguna manera. Es muy bonito. Entonces es un relato histórico del paso del viejo mundo al nuevo mundo. Luego estaría el signo de Jonás. El signo de Jonás es una crónica monástica fantástica de sus 10 primeros años como monje. Ahí él va profundizando de alguna manera, aunque él ya, como es natural, ya había entrado a la trama convertido, pero de alguna manera también es esos 10 años que han supuesto de su vieja vida, ya un poco reformada, digamos, a ese punto en el que él escribe el libro, donde ya se va encontrando más a sí mismo. Y luego sería, en la cuarta pata, sería El hombre nuevo, que es un ensayo de antropología puro y duro, que es el enfrentarnos un poco a nuestro yo exterior, que es vacío, que es volátil, que es cambiante, que es inseguro, y lo enfrenta a nuestro yo verdadero interior, que es auténtico y genial y maravilloso cuando se descubre. Yo fui encajando las piezas de Merton, como Dios me dio a entender, y al final me encontré primero con las 4 patas. Y entonces fui buscando un tablero, y el tablero se convirtió al final en un tablero multicolor, como si fuera un mosaico, donde estarían el resto de las tapas de sus libros. Espiritualidad, poesía, ensayo, artículos, cartas, todo lo que quieran, con sus colores, con sus letras diferentes, con lo que quieran, todo eso era un mosaico de colores. Es una mesa que invita al diálogo, que invita a hablar en torno a ella. Merton da mucho de sí, es un hombre que da muchísimo juego, es muy actual, no es... A mí no me gusta cuando dice la gente, no es que es un adelantado a su tiempo, no, son personas que tienen una visión excepcional de lo que ocurre en su tiempo. Lo que pasa es que lo que ocurría en el tiempo de Merton es lo que por desgracia en muchos casos sigue ocurriendo hoy. Por lo tanto, Merton sigue siendo muy actual. Merton es pura paradoja, o sea, su vida es una pura paradoja. Es un hombre que se pasa la vida, cuando es monje, por ejemplo, se pasa la vida más en un tira que afloja con los superiores de la orden, pero cambio es un enamorado del voto de obediencia. Le encanta escribir y a la vez siente que escribir es un acto de soberbia porque sabe que escribe muy bien, por ejemplo. Y ya la paradoja final, y yo diría que macabra, es que él se muere en Bangkok con un accidente de lo más tonto, y para repatriarlo no hay otro vuelo más que un vuelo que viene de Vietnam, un vuelo de la base aérea de Vietnam, que lo tiene que repatriar. Él, que había luchado toda su vida contra la guerra de Vietnam, tiene que volver en un avión militar a Estados Unidos, que es la paradoja ya más macabra de su propia vida. Es verdad lo que han dicho, que él tuvo una vida muy... En su juventud fue un chico muy ligero, vamos a decir así, y tuvo muchísimos encuentros con muchísimas mujeres que él reconoce. O sea, él no se echa atrás. Él reconoce que su vida ha sido, vamos, ha sido un vividor absoluto, que ha tenido muchísimas novias, menos novias, más novias, pero que con todas tenía algo. No se siente satisfecho de esa parte de su vida y le cuesta mucho encajarla, hasta que él encuentra el medio para encajarla, o yo creo que era providencia, que él era muy de la providencia, le brinda una oportunidad para que encaje esa parte de su vida. Le cuesta mucho, pero al final él le da forma y le da sentido. Es verdad que tiene un hijo, o se supone que tiene un hijo, y hombre, más o menos como que se llama. Yo no creo que tanto que lo quisiera dejar o que no se quisiera hacer cargo directamente, digamos que no estaba preparado porque era muy joven, ¿no? Entonces su tutor le dice que salga de Inglaterra por pies y por lo que pueda y se va a Estados Unidos. Pero es verdad que cuando él se hace monje, cuando los monjes hacen los votos perpetuos, tienen que hacer testamento. Entonces en el testamento que hace Merton aparece
que la mitad de una cuenta que tenía con acciones o algo así, la mitad vaya para su cuñada, se ha quedado viuda, su hermano ha muerto en la guerra, y la otra mitad que vaya destinada a tal abogado que sabe a quién tiene que buscar, que se lo ha nombrado en determinadas cartas. O sea, no se sabe nada más, pero hombre, todo apunta a que si el hijo vivía, pues él debía más o menos haberle seguido la pista y se supone que ese dinero es para él. Esa etapa de Merton tan disoluta, hay digamos como que ocultarla. Vamos a ver, en la pata de la mesa, de nuestra famosa mesa, en la montaña de los 7 círculos hay una escribita, falta un trocito de madera chiquitín, una astilla. Los superiores de la orden, cuando él presenta el manuscrito de la montaña de los 7 círculos, él cuenta lo que ha pasado con su, vamos a decir, novia, vamos a decir. Entonces, a los superiores de la orden les parece un poquito fuerte que se cuente eso en ese momento, porque a lo mejor la gente no está preparada como para que eso se sepa tan abiertamente, ¿no? Porque si leen la montaña de los 7 círculos verán que es una narrativa muy fresca. Entonces él lo quita. Es un tira y afloja, pero le puede la obediencia y lo quita. Pero es verdad que las mujeres en Merton, que es una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención, cuando me he ido leyendo y he sabido cosas de su vida, las mujeres en Merton están muy presentes, o sea, pero muy presentes. La única mujer que no ha estado presente en su vida ha sido su madre, pero el resto ha tenido, la presencia de la mujer ha sido una realidad y además muy vital. Pero incluso siendo monje, bien fuera por editoras, bien fuera por amigas con las que tenía correspondencia, o bien fueran amigas de ese círculo que él encontró en Columbia y que siguieron siendo amigas de él y que lo visitaban en la abadía con toda naturalidad y con toda normalidad. Pero hay una mujer que le marca sobremanera. No sabemos cómo se llama. Él escribe un poemario que está incluido en uno de los diarios que se llama Tiempo de verano para M, creo que se titula. Y son una serie de poemas que él le dedica a esta M, que no sabemos... A ver si que se sabe, Margie Smith. Ah, pues Margie Smith, pues bueno, pues Margie Smith tampoco es que sea un nombre muy allá, pero vamos. Bueno, pues Margie Smith era una enfermera que lo atendió cuando él estuvo en el hospital, que lo operaron de la espalda. Y se enamoran, o sea, él es monje ya, y se enamoran. Vamos a ver, ¿por qué la orden no tiene inconveniente en que se publiquen esos poemas y en cambio tiene inconveniente en que se cuente lo de la montaña de los 7 círculos? Pues yo creo que porque Merton en esos poemas y aún después en otros textos va mostrando de alguna manera que el amor que ha sentido por esa mujer, que ha sido un amor recíproco, se han enamorado los dos, le ha ayudado de alguna manera a reconocer y a encajar una parte de su vida que la tenía por ahí pendiente, que era la relación que había tenido con las mujeres antes de casarse. De esta chica, no, decir, la orden no dice nada, ni nadie dice nada. ¿Le afectó a su vocación el haberse enamorado de él? Pues sí, le afectó a su vocación. ¿Le afectó mal a su vocación? No, no le afectó mal a su vocación. ¿Le ayudó a madurar? Efectivamente le ayudó a madurar en un aspecto de su vida que él todavía no tenía encajado ni resuelto, ni siquiera habiendo entrado al monasterio. ¿Por qué digo esto? Pues porque es una parte de la vida de Merton que me imagino que porque él sea monje, si no fuera monje le daría lo mismo, pero siendo monje como que pasan... O sea, que sí, que ha conocido, que ha tenido relación con mujeres y tal y cual, pero como que pasa más desapercibido. Y a veces es una cosa que como mujer es algo normal, porque si esta mujer se enamoraron y esta mujer le sirvió para cerrar ciertos aspectos de su vida, que él mismo reconoce, que las mujeres con las que estuvo le dieron mucho más amor y él no les dio ni siquiera la oportunidad, porque no las quería amar, porque era muy egoísta humanamente hablando. Pero claro, hay que entender también que cuando se lee La montaña de los 7 círculos, se ve que es que no ha tenido una base familiar por ninguna parte. O sea, lo más parecido que Merton tiene una familia es cuando ya está en el monasterio y le presentan el matrimonio Callahan. Es un matrimonio con 7 hijos. Es lo más estable y lo más parecido que él ha vivido como una familia. De hecho, los chicos le llaman tío Luis, que era como se llamaba en el monasterio, se llamaba Fray Luis. Pero es la única vez. Entonces, claro,
esa falta, digamos, de estructura familiar de alguna manera también le hacía tener relaciones con las mujeres, pero sin el más mínimo atisbo de compromiso. Pero cuando se enamora de verdad, asimila ese enamoramiento, lo encuadra en su vida y le encuentra explicación a los otros amores más o menos que ha vivido, pues yo creo que eso es bastante positivo para su propia vocación. A Merton yo creo sinceramente que primero no es un teólogo, no es sistemático escribiendo, es un poco, escribe de todo, sabe de todo, conoce de todo y comenta de todo y muy todo. Pero yo creo que a Merton en su obra no le interesa tanto saber de Dios, lo que le interesa es encontrarse con Dios. Por eso está catalogado como uno de los maestros de espiritualidad más importantes del siglo XX, pero yo sinceramente creo que es un místico de los más grandes del siglo XX. Es un enamorado de San Juan de la Cruz hasta que encuentra a Juliana de Norwich. Y cuando encuentra a Juliana de Norwich, se enamora de Juliana de Norwich porque es una mística medieval que le apabulla, dice que es infinitamente superior a San Juan de la Cruz, y eso no nos tiene que saber mal, porque de todas maneras los místicos renacentistas bebieron de los místicos medievales, con lo cual, digamos, el origen podía estar ahí perfectamente. A mí me tocó mucho eso en Merton, porque Juliana de Norwich es una beguina inglesa, y para mí las beguinas son la pasión de mi vida. Entonces, reconozco que a mí Merton me ha entrado mucho por lo que ha escrito, pero me ha entrado mucho por la relación que ha tenido con las mujeres. Y creo que eso es un aspecto muy importante de él, que todavía está por profundizar. De hecho, él cuando se enamora de Margaret, o de Maggie, o quien fuera, vamos, él dice que el verdadero, no recuerdo cómo esa frase exactamente, pero viene a decir algo así como que el verdadero valor del saber estar de un hombre con una mujer se mide por su humanidad con ella, y especifica por su humanidad, no por su virilidad. Porque claro, hay muchas relaciones a lo largo de la historia de la Iglesia, muchas relaciones de pareja que no ha habido ningún componente sexual, sino sencillamente han sido relaciones, a ver, eso espirituales tampoco, yo diría, en fin, hay más, ¿no? Más que mera espiritualidad, que es muy importante, pero Merton reconoce eso y Maggie le ayuda. Entonces, a mí como mujer me encanta ese aspecto de la vida de Merton, primero porque se conoce, pero no todavía mucho, y en segundo lugar porque como mujer me encanta que un monje hable abiertamente de que se ha enamorado de una mujer. Estupendo. Porque esta chica tiene como 25 años y Merton tiene como 50, 51. Entonces le dobla la edad. Y Merton, pues de alguna manera está en una crisis allí de, yo qué sé, cuarentena y cosas. Y entonces, claro, le entusiasma, o sea, su preocupación le atiende, el otro no. Bueno, total que despierta en él su masculinidad, por decirlo de alguna manera. Y entonces él está ahí un poco, bueno, pues al final acaba enamorándose de ella. Y entonces, bueno, ¿qué ocurre? Pues ocurre que esto solo se sabe por lo que él cuenta en sus diarios y lo que sus amigos íntimos saben porque les ha contado él. Pero claro, él de alguna manera se altera, es una cosa que le domina y claro, habla con ella, tiene sus conversaciones. Él cuando vuelve al monasterio, pues por la noche coge el teléfono para llamarle, hablar, bueno, tiene sus más y sus menos, de verse, de no verse, él va a la ciudad y procura verse, bueno. Total que al final él habla con él tiene esa lucha de sí, no, tal. Él por una parte, él se considera, digamos que busca una soledad intelectual y espiritual, que es lo que él siente, y luego al mismo tiempo se da cuenta, en el momento se da cuenta de que el hecho de que él pudiera dejar la vida monástica para casarse con Margie, pues no iba a cambiar, él siente esa soledad y eso no le iba a hacer feliz, ni a ella tampoco. Entonces ella está esperando que el otro salga. Bueno, total que Don James, que es el abad, que es un hombre abierto y demás, y una de las cosas que le comenta a Merton es que, dice, bueno, como Merton aspiraba a la soledad, como ocurre en muchos monjes, entonces él pide que le hagan una capilla como a 1000 y pico metros del monasterio, que al final se le hace, donde él se pasa la mayor parte del día. Y entonces Don James le dice, mira, yo creo que tanta soledad en la capilla te ha entrado a ti mal, dice, ven al monasterio a hacer vida comunitaria, más vida comunitaria en lugar de estar allí. Pero bueno, él sigue su marcha, habla con ella por teléfono y bueno, al final él se da cuenta, o él dice, claro, él tiene como un problema allí, que lo apuntaba Cristina,
de hay un problema en la verdad del año 66 y termina en verano del 67, o sea que... Hombre, era un hombre muy vital y ya... porque posteriormente, bueno, se queda absolutamente prendado, o sea, era un hombre tremendamente vital y eso lo llevaba, pero vamos... Yo, cambiando el de su registro, vida, cambiando el registro de este punto, Ponga cordura. bueno, yo diría lo siguiente: yo no he leído a Merton, he leído cosas generales, pero tengo aquí a mi amigo Gonzalo, que va a ser mi maestro para leer a Merton. Pero sí que me llamó mucho la atención las claves que ha dicho Cristina, y sobre todo la pregunta que yo quiero hacer es la siguiente. En este momento, el paso de lo viejo a lo nuevo es crucial en la Iglesia y en cada uno de nosotros. Hace ahora 4 días, el día 17, el Papa, en un discurso impresionante de 4 páginas, plantea lo que supone la reforma del papado y por tanto de toda la Iglesia. Y ahí nos enfrentamos con un problema serísimo, es decir, gente que estamos con unos esquemas viejos y pasan a lo nuevo. Entonces mi pregunta es esta: ¿cómo ves tú, Cristina, y vosotros también, lo que puede significar todo eso que habéis dicho maravilloso los 3 de Merton, pero situado ya en la clave que tú has puesto, que ha sido precioso, de lo viejo a lo nuevo, hasta en el viaje ese de la trampa? Bueno, ¿cómo veis vosotros que puede ayudarnos a todos la figura y los escritos de este hombre en el momento crucial en que estamos en una nueva época, en un cambio de época, y un cambio además que es impresionante? Yo le dije un día al obispo actual, le dije: oiga, los curas no nos hemos enterado de lo que supone el cambio que se está produciendo en el mundo, que ya se ha producido, pero ustedes los obispos mucho menos. ¡Qué bueno! Pero, fíjate, entonces la pregunta es esa, Cristina y Gonzalo y Máximo. ¿Cómo veis vosotros, primero tú, porque lo has tocado ese punto, cómo veis la contribución de Merton a este proceso de cambio de lo viejo a lo nuevo, que querámoslo o no, estamos ya en ello? Pues yo diría, y en el ser conscientes, críticos positivamente, críticos positivamente, y diciendo: esta es la realidad que hay. Si lo que hasta ahora hemos hecho no nos ha valido para nada, hay que cambiar, hay que sentarse y hay que pararse, verlo con serenidad y con tranquilidad, con valentía, críticamente positivos, y decir: esto hay que cambiarlo, esto no vale, ¿qué es lo que tenemos y cuál es la realidad? Entonces, a partir de ahí, afrontarlo. Hay que tener en cuenta que nuestra sociedad, o sea, que lo que nosotros vamos a pensar, aunque la sociedad es bastante parecida a la sociedad que tenía Merton, es decir, eso han cambiado cosas, algunas son iguales a peor, pero quiero decir, el meollo del problema sigue siendo. Pero tenemos que partir de la base de que ya no nos vamos a encontrar con la sociedad que tanto le gustaba a la Iglesia. Quiero decir, en el mejor de los casos, vivimos en una sociedad que es agnóstica, en el mejor de los casos. En el peor nos estamos enfrentando ya a una sociedad que es ateamente violenta. Entonces, no vale lo que hemos hecho hasta ahora. No vale lo que hemos hecho hasta ahora. Y eso es algo que, aunque la reforma del papado la diga este papa y todas estas cosas, hay en un discurso en el año 82, ya Juan Pablo II dijo: si tenemos que empezar a cuestionarnos la nueva evangelización, hay que cuestionarse los nuevos métodos, porque lo que hemos tenido hasta ahora no sirve de nada. Desde el año 82 hasta el 21 de octubre del año 2015 no hemos cambiado nada, seguimos con los mismos métodos. Por lo tanto, en la Iglesia lo que hace falta es, siguiendo a Merton, valentía, sinceridad, criterio, crítica positiva, pararse y seguir y mirar, según mi opinión. Sí, bueno, yo estoy totalmente muy bien, además. Muy bien. Exactamente, el Merton quizás lo que está haciendo aquí es la aportación de su lenguaje. Es decir, está dando un nuevo lenguaje, que es un lenguaje permanente. Es un lenguaje permanente. Él, por ejemplo, cuando en su última charla en Bangkok, que es en el año 68, dice una cosa, bueno, dice una cosa que nadie
Bueno, Merton es un gran amigo de los diarios. Merton tiene diarios a montón. Está haciendo siempre su diario de Alaska, su diario de Asia, está siempre haciendo sus diarios constantemente, y ahora prácticamente ya se ha publicado todo, prácticamente queda una cosa que a lo mejor se ha publicado en España, pero está publicado en editoriales sudamericanas, o sea que hoy en día con el internet, bueno, la cosa va, ¿no? Pero por ejemplo, cuando termina su charla allí en Bangkok, una de las cosas que dice, bueno, pero hay que ver la frescura de ese lenguaje, ¿no? Dice, lo que se pide en este tiempo, en el año 68 dice, lo que se pide en este tiempo no es tanto hablar de Cristo a los demás, como dejar que viva en nosotros para que las personas puedan reconocerlo, a darse cuenta de cómo vive en nuestro interior. Que es lo que Cristina ha dicho antes, importante, que a él no le importa, a él le interesa el encuentro con Dios. Y él dice, tenemos que tomar, eso siempre lo repite mucho, tenemos, de diferentes maneras, tenemos que tomar conciencia de esta realidad. Es decir, que esto mismo lo dice Merton, pero es que lo ha dicho Guardini, lo ha dicho un montón de gente, ¿no? Dice, vamos a ver, si creemos en Dios, si creemos estas cosas, todo esto tiene que tener consecuencias en nuestras acciones. Entonces, si creemos, entonces, o creemos y entonces nuestras acciones reflejan lo que creemos y nuestras acciones refuerzan lo otro, o no. Y entonces, claro, al final aquí hay una especie de gnosticismo, de comodidad, de cultura, de cobardía, de falta de profetismo en la Iglesia. Ese profetismo que no es para anunciar cosas que van a venir, sino el verdadero profeta es el que vive el mensaje. El profeta es el que vive el mensaje, vive la realidad, ¿no? Yo creo que en esto Merton tiene un lenguaje maravilloso y entusiasma a la gente, porque al leerlo es que te lo dice todo muy fluido. Por ejemplo, la devoción, en cuanto a la mujer, la devoción a la Virgen es un tema que él no lo tiene muy esto, ¿no? Pero él, cuando viaja a Cuba, que es donde él aprende de alguna manera el español, en Cuba es donde él se suelta con el español y lo hace porque tiene una gran facilidad para los idiomas, él de repente dentro de su ámbito de la soledad le impresiona Nuestra Señora de la Soledad, que es una de las patronas de Cuba, y sobre todo la Virgen del Cobre, que es la Virgen de la Caridad. Pero Nuestra Señora de la Soledad, el que busca la soledad, que la está buscando, eso le impresiona. Y entonces él, de la Virgen, bueno, tiene sus más y sus menos, pero una de las cosas que le importan mucho es la maternidad de María. Y él tiene una cosa preciosa dentro de sus versos, os lo voy a leer, porque claro, aparte de la prosa, hay unas cosas preciosas. Él tiene unos versos, y entonces él, una de las cosas que dice, os pongo para que os situéis, él considera que la encarnación de Dios es importantísima, y que realmente es un hecho fundamental, ¿no? Y entonces él se da cuenta de que hizo su tesis doctoral en Columbia, un montón de cosas, porque él hace montones de cosas, y se da cuenta de que él, en su nacimiento, los mejores momentos de su vida, su tesis doctoral, todo, no tiene importancia. Él entonces descubre que su verdadero nacimiento no son esos acontecimientos de su vida, importantes, culturales, sino que el verdadero acontecimiento para él es el nacimiento de Dios en Belén. Entonces, claro, dice, es que eso es lo que transforma el mundo y transforma las cosas. Y entonces, fijaros lo que dice. Os digo para que os situéis así, dice. Entonces, el final de un poema, El hombre en el mar dividido. Luego Merton, como a veces modifica, luego a lo mejor lo pone en otros poemas, bueno, pero eso ya sería para una cosa concienzuda. Y entonces, fijaros cómo dice. Dice, si en tu cruz, tu vida y muerte y la mía son una, el amor me enseña a leer en ti el resto de una historia nueva. Hacia atrás retrazo mis días, hacia otra niñez, cambiando mientras ando Nueva York y Cuba por tu Galilea, Cambridge lo cambio por tu Nazaret, hasta llegar de nuevo a mi comienzo y encontrar un pesebre, estrella y paja, una pareja de animales, unos hombres sencillos, y así me di cuenta que nací no ya en Francia, sino en Belén. Entonces esto marca él, estas cosas le marcan un montón, o sea, estos redescubrimientos que él hace le marcan toda su personalidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿veis cómo va jugando? Dice, entonces, claro, estos descubrimientos a él le transforman. Y entonces, ¿qué hace? Que se siente libre. El monasterio para él es muy libre. Así, a mí hay un texto que repito muchísimo, que es cuando él entra en Getsemaní. Quien le recibe en Getsemaní es el hermano Mateo. El hermano Mateo. Y entonces él, cuando narra su entrada en Getsemaní, en la montaña de los 7 círculos, dice, cuando el hermano Mateo cerró la puerta detrás de mí, me encontré encerrado en los 4 muros de mi nueva libertad. Entonces, Merton tiene una vida interior impresionante,
que le hace sentirse libre. El monasterio es una maravilla. Él va haciendo unos redescubrimientos sobre el hombre, etcétera, etcétera, impresionantes. Y entonces, todo eso luego te das cuenta de que estas cosas, claro, la Iglesia es de Dios y de los hombres. Y entonces te das cuenta que igual que los políticos nombran lo que les interesa, la Iglesia también de la Biblia coge los textos, porque todos lo sabría mejor que yo, coge los textos que le ha interesado más decir, y del Concilio Vaticano II lo mismo, ¿no? Y entonces hay que coger la Biblia como está, el concilio como está, la vida como es, y ya me abundo a lo que dices tú, la responsabilidad, la valentía, el decir las cosas, pero claro, no basta con que solo hagan 1000 personas, hace falta que sean 2000, 3000, 4000, 5000. Es decir, que haya un estado de opinión, que de alguna manera el Papa tiene grandes proyectos, pero hace falta que haya también un estado de opinión que sintonice con el Papa para que esos eslabones que se oponen, esos eslabones negativos, pues de alguna manera se sientan diluidos porque hay un sentido de la sociedad pues dispuesto a que eso tiene que cambiar y hay que cambiar. No sé si te he contestado. Bueno, es fantástico yo sobre esto, Fausto, o sea, yo creo que de libertad y que recurre a la tradición, lo ha expresado muy bien Máximo cuando a decir su antropología de San Ireneo, ¿no? Tiene un conocimiento de la tradición, le fascina la filosofía escolástica que decía Gonzalo, ¿no? Nosotros hemos pecado de un cierto iconoclastia respecto a la tradición, ¿no? Y en cambio él tiene una mirada muy fresca, muy moderna, es decir, porque es un hombre que se toma muy en serio su propósito y su proyecto vital, ¿no? Y yo creo que en ese sentido resulta un referente para nosotros hoy, porque, es decir, en definitiva, Merton, lo fantástico de toda esta historia disoluta, conventos, enamora, es que es un proyecto de vida abierto. Es decir, abierto a lo imposible, al milagro, a lo sobrenatural. Entonces, eso es lo que se nos invita hoy. Es decir, si hoy seguimos siendo creyentes o cristianos es porque creemos en que la vida es un proyecto de vida abierto, es decir, que no está cerrado sobre sí mismo, ¿no? Hay esperanza. Y lo interesante de Merton, por lo menos a mí, me resulta muy sugerente es, bueno, pues en este camino que es la vida que está abierto, tengo a mi alcance una tradición que me precede y que se me presenta como instrumentos para hacer el camino. Y creo que con esta clave se puede luego dialogar sobre muchas situaciones concretas de la Iglesia, etcétera, pero quiero decir, lo fascinante, y yo creo que si conectamos con Merton es por eso, ¿no? Es decir, lo habéis subrayado los tres de una forma brillante, es decir, es un tío de su tiempo, es decir, le preocupan los problemas de su tiempo y vive los problemas internos que vive toda persona, la soledad, la frustración, tiene una mirada compasiva con su propio monasterio, aun constatando lo absurdo de tantas prácticas monacales, pero frente a la tentación del abandono permanece partiéndose de risa del abad, ¿no? Es decir, entonces esa ambivalencia, ¿no? A mí me parece que es muy educativa, o por lo menos a mí me resulta muy sugerente. No sé si alguna otra observación y podemos cerrar el acto porque hay un tema muy importante que ahora se está, digamos, publicando y demás, es cuando Merton sale a través de Alaska, va a Oriente, a Bangkok, a una reunión de monjes contemplativos con budistas, contemplativos católicos y budistas, cómo él va reflexionando, porque claro, él va madurando, y todo eso es un hombre de búsqueda, es un hombre y no tiene inconveniente decir, bueno, pues yo en ese momento no estuve muy acertado, ahora estoy más acertado, ¿no? Entonces él hace un juego con la religión maravilloso, donde ve que, claro, Dios es el creador del mundo. Entonces, la Iglesia está allí, tiene un signo, etcétera, pero Dios se manifiesta también en lo demás, ¿no? Entonces ahora, pues con los documentos del concilio sobre Nostra Aetate, que hace también los 50 años y tal, bueno, pues ahora de alguna manera se cogen esos diálogos, esas conversaciones de Merton de entonces, que siguen siendo muy actuales, porque al final todos
todos al final vamos a lo mismo. Pues entonces, si vamos a lo mismo, ¿por qué nos perdemos en el camino, ¿no? Aquí mañana hay una charla en el Centro Pignatelli abierta para todo el mundo de una monja que va a hablar sobre el Oriente, o sea, sobre la contemplación y el Zen. Bueno, pasado mañana y al siguiente son 2 días de una jornada, primera jornada que se celebra sobre mindfulness y cristianismo, que es justamente para abrirnos a todos a una nueva perspectiva sobre la situación actual que vivimos. Y el día 7 de noviembre en el Pignatelli también hay una jornada del Foro de Cristianos en Zaragoza, abierta también para todo el mundo. Y yo creo que es también muy importante porque es buscar espacios donde libremente todos podamos decir lo que pensamos y todos aprendamos a escuchar lo que piensan los otros, aunque no coincidamos. Muy bien. Pues si se pensaban que este iba a ser el segundo anuncio de publicidad, estaban equivocados. No, yo creo que damos por cerrado el acto porque nos hemos sobrepasado hoy en la hora, algo que nunca hacemos. Recordarles también, digo ya el último cuerpo publicitario, el miércoles que viene los que estamos en el club de lectura en el seminario de Simón Bay, a la misma hora nos juntamos aquí. El miércoles que viene, el 28 creo que es. Y luego que el día 12 de noviembre tendremos en la librería un encuentro con Pablo II, un poquito también al que están todos invitados. Y nada, muchas gracias Cristina, Gonzalo y Máximo. Hola,